3 enfermeras desaparecieron durante un turno nocturno en el hospital, dejando a sus madres y al personal completamente desconcertados y devastados. 6 meses después, un operario del sistema de drenaje municipal encuentra algo atascado dentro de una tubería. Un hallazgo que cambiaría el rumbo de la investigación y revelaría la perturbadora verdad. La luz del amanecer se colaba por las cortinas de la cocina de Helen Drayton, mientras caminaba inquieta con el celular pegado a su oído. Su taza de café, aún sin probar, dejaba escapar vapor en el aire inmóvil de su casa en Brookvale. Se cumplían 6 meses exactos desde que su hija Lacey desapareció sin rastro junto a sus 2 mejores amigas, Naomi Price y Mina Tan. «Y ahora esto del agua», suspiró Helen en la llamada. «La ducha fue puro lodo esta mañana». «A mí me pasó lo mismo», respondió Julia Price con voz agotada. La tensión acumulada en el vecindario era evidente. Megan tuvo que cancelar las consultas en su clínica. No pueden esterilizar nada. La tercera madre, en la llamada a 3 bandas, la doctora June Tan, agregó: «El hospital me llamó a las 4 de la mañana. Algo sobre una obstrucción grave en el sistema de aguas. Obras Públicas ha estado trabajando desde anoche». Las 3 mujeres, unidas inicialmente por la amistad de sus hijas, habían forjado un lazo inquebrantable desde que ocurrió la desaparición. Sin ese apoyo mutuo, ninguna se imaginaba resistir. Lacey, Naomi y Mina eran inseparables desde que comenzaron a trabajar como enfermeras en el Hospital General de Northridge. Lacey, tras graduarse, se incorporó a dermatología y cirugía estética. Naomi trabajaba en pediatría y Mina en urgencias. Distintas áreas, distintos turnos, pero siempre sacaban tiempo para verse. El detective Hale prometió llamar si había novedades, recordó Megan. La policía sigue buscando. Como si al nombrarlo lo hubieran invocado, el teléfono de Helen vibró con una llamada entrante. Retiró el aparato de su oído y leyó la pantalla. «Detective Elliot Hale», dijo en voz alta con un escalofrío en el pecho. «Voy a tomar esta llamada». Con dedos temblorosos cambió de línea. «¡Detective! ¿Tiene noticias? Señora Drayton», respondió la voz grave del detective, cargada de tensión. «Hubo un hallazgo importante. Tiene que ver con el problema del agua en su zona». Helen sintió cómo sus piernas flaqueaban y se apoyó en la encimera para no caer. «¿Qué encontraron? ¿Es sobre las chicas?» «No puedo decirlo por teléfono», dijo Hale. «Necesito que venga al lugar. ¿Puede traer a la señora Price y a la doctora Tan?» «Estoy en llamada con ellas ahora mismo», respondió Helen rápidamente. «Vamos enseguida». «¿Dónde están?» «Zona Industrial Westmont, en el sitio de mantenimiento de alcantarillado del sector Creekside. Le envío la ubicación». «Vamos para allá», afirmó Helen y colgó. Volvió con sus amigas a la llamada. «Era el detective Hale», les informó con voz inestable. «Encontraron algo. Dice que está relacionado con nuestras hijas. Quiere vernos en el sector Creekside». «¿Alcantarillado?», repitió Julia, visiblemente confundida. «¿Qué tiene que ver eso con nuestras niñas?» «No lo sé», dijo Helen mientras tomaba sus llaves, pero sonaba urgente. «Salgo ya», dijo June con determinación. «Nos vemos allá». Helen corrió hacia su auto, su mente llena de conjeturas. El aire matutino estaba frío al entrar al vehículo. Recibió el mensaje del detective con el pin de ubicación. Lo reenviaron en grupo y lo ingresó al GPS antes de partir. El viaje de 20 minutos se sintió eterno. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante mientras cruzaba el tráfico de Brookvale. Al llegar al sitio, vio patrullas policiales y un camión de servicios municipales alrededor de una zona excavada, acordonada con cinta amarilla. Varios trabajadores con overoles estaban reunidos en torno a una gran tubería extraída del suelo.
Helen estacionó y bajó del auto justo cuando Julia también llegaba. Se miraron con nerviosismo y caminaron hacia la escena. June se les unió momentos después. El detective Hale, un hombre alto con cabello canoso y rostro marcado por la fatiga, las saludó alzando la mano para que pasaran bajo la cinta. «Gracias por venir tan rápido», dijo con seriedad. «Tienen que ver esto». Las condujo hacia una lona en el suelo fangoso, donde oficiales forenses tomaban fotografías de varios objetos. Helen sintió como el aire se le atascaba en la garganta. Había 3 uniformes de enfermería extendidos, uno rosado, uno azul y uno verde, junto a pares de zapatos blancos, todos cubiertos de lodo y con manchas que parecían sangre. Eran uniformes del hospital. «Dios mío», susurró Julia, cubriéndose la boca. El detective señaló a un trabajador de mantenimiento cercano, el señor Holtz. Él estaba atendiendo el bloqueo del sistema. Al comenzar a limpiar la tubería, encontraron esto. Holtz asintió, visiblemente afectado. «En 20 años nunca vi algo así». Los uniformes estaban envueltos con cinta médica y alambre, como una bola compacta. Se atoraron justo en la intersección principal del sistema. Causaron un colapso en todo el ramal que alimenta el hospital. Hale se volvió a las madres. «Necesitamos saber si reconocen estos artículos. Podrían ser de sus hijas». Helen se acercó al uniforme rosado, arrodillándose con dificultad. Reconoció el broche plateado de dermatología en el cuello. «Es de Lacey», susurró. «Siempre usaba rosado. Y estos son sus zapatos». Julia se acercó al azul. «Naomi usaba azul. Las enfermeras pediátricas usan este color en Northridge. Y este parche, ella misma lo cosió. Es suyo». June examinó el uniforme verde con una expresión profesional. «Urgencias usa verde. Este calza con mina. Estos zapatos». Ella mandó a colocarles suelas antideslizantes. «Son de ella». Hale asintió a un técnico forense bajo una carpa cercana. «Vamos a realizar pruebas rápidas de ADN aquí mismo. Por favor, esperen un momento». Fueron llevadas a un coche patrulla para sentarse mientras el equipo trabajaba. La espera se sintió interminable. Helen observaba a los oficiales tomar más fotos del sitio. Después de varios minutos, el detective regresó. «Los resultados preliminares son positivos. El ADN en los uniformes coincide con las muestras de las chicas. No creemos que hayan estado en el sistema 6 meses. Esta es evidencia reciente». «¿Eso qué significa?», preguntó June, ya pensando en posibilidades. «Alguien desechó estos uniformes hace poco. Por cómo estaban empaquetados, fue intencional. No fue un accidente». «¿Nuestras hijas?», empezó a decir Julia, pero no pudo terminar. «No tenemos pruebas de eso», aclaró Hale rápidamente. «Pero esta es la primera pista real en meses. Alguien quiso esconder esto, o tal vez quiso que lo encontráramos». Mientras el equipo forense seguía documentando la evidencia, un sedán plateado BMW llegó al perímetro de la escena. Helen reconoció de inmediato al hombre que bajó del coche, el doctor Ethan Bellwood, dermatólogo y cirujano plástico, supervisor de Lacey en el hospital. Había estado presente en algunas reuniones de búsqueda los primeros meses tras la desaparición, pero con el tiempo dejó de asistir. El doctor se acercó con paso firme, visiblemente preocupado. «Acabo de terminar mi turno nocturno y vi la movilización. ¿Ocurrió un accidente? Vi el camión de obras públicas y me alarmé». El detective Hale lo recibió y explicó brevemente la situación, señalando los objetos recuperados. «Hemos encontrado lo que parecen ser los uniformes de las enfermeras desaparecidas. Es la primera evidencia concreta que obtenemos». El rostro de Bellwood mostró una mezcla de consternación y sorpresa. Miró hacia las madres. «Escuché sobre los problemas de agua en el hospital anoche.
Algunas cirugías casi fueron canceladas. Sus ojos se detuvieron en las bolsas de evidencia. Helen, sin dejar de observarlo, habló. Esos son los uniformes de mi hija. El rosado era suyo, de dermatología. Por un momento, algo cruzó la expresión del doctor. Remordimiento, tensión. Lacey era brillante, dijo. La mejor asistente que he tenido. Su precisión era impecable. Se volvió hacia el detective. Esto cambia la naturaleza del caso. Con esta evidencia, respondió Hale, estamos oficialmente pasando de una investigación de personas desaparecidas a un caso criminal activo. Revisaremos grabaciones de seguridad, reentrevistaremos al personal del hospital. Bellwood asintió lentamente. Trabajo solo en turnos nocturnos en Northridge. Durante el día tengo mi propia clínica privada. De hecho, terminé mi turno hace unas horas. Hale sacó su libreta. Nos gustaría hacerle algunas preguntas de seguimiento. ¿Prefiere que sea en el hospital o en su consultorio? Puede ser en mi clínica, respondió Bellwood, entregando una tarjeta. Mi agenda está algo apretada, pero podemos coordinar algo. En ese momento una furgoneta de prensa llegó. El ambiente cambió de inmediato. El doctor se puso visiblemente tenso, miró su reloj y se alejó un paso. Debo irme. Necesito descansar antes de mis citas de la tarde. Por favor, manténganme informado. Se despidió rápidamente. Helen lo vio caminar hacia su coche con paso apurado. Algo en su actitud la dejó inquieta. Mientras Julia y June se quedaban para hablar con la prensa, Helen sintió el impulso de seguir al doctor. Se apresuró hacia el estacionamiento. «Doctor Bellwood, espere», lo llamó. Él se giró sorprendido. «Señora Drayton, ¿ocurre algo?» «Hace meses que no hablamos», dijo ella. «¿Cómo ha estado?» «Muy ocupado», respondió. «Iniciar una clínica privada no ha sido fácil. Lacey y yo hablamos sobre eso varias veces. Ella quería unirse cuando todo estuviera listo. No sabía que ya la había abierto», dijo Helen. «Sí, en la avenida Norris, cerca de la calle River. Abrió el mismo mes que todo sucedió». En ese momento, June y Julia se unieron a la conversación. «Doctor Bellwood», saludó June. «Tengo una cita en su clínica esta tarde. Es sobre un paciente que podría requerir cirugía reconstructiva». «Ah, sí, a las 2 en punto», respondió él. Mientras hablaban, Helen notó que sus dedos tamborileaban con ansiedad sobre la puerta de su coche. «Disculpen, debo irme. Ha sido una noche larga». Se subió a su vehículo y se alejó. Helen lo observó irse. «¿Dónde está exactamente esa clínica?», preguntó mirando a June. «En Norris, justo donde empieza la zona comercial. Me sorprende que no lo supieras». Helen negó lentamente. «He estado tan centrada en todo esto que dejé de prestar atención a lo demás», dijo pensativa. «¿No te pareció extraño el comportamiento?» «Se veía agotado», dijo Julia. «Los turnos de noche son difíciles. Naomi parecía un zombi cuando estaba rotando». «Quizás», murmuró Helen sin estar convencida. Un reportero se les acercó. Helen accedió a una breve entrevista, repitiendo su esperanza de encontrar respuestas. Después, el detective Hale se les aproximó. «El equipo forense seguirá procesando la evidencia. Les avisaré en cuanto tengamos más información del laboratorio». Las 3 madres regresaron a sus autos, cada una tratando de asimilar los eventos del día. Helen condujo lentamente por Brookvale. A mitad de camino, algo captó su atención. En la esquina, un edificio moderno con un cartel: Bellwood Aesthetic Medicine. El estacionamiento, casi vacío, tenía solo un BMW plateado. «Dijo que iba a descansar en casa», murmuró Helen. Redujo la velocidad al llegar al semáforo. Miró por las grandes ventanas. En el interior oscuro distinguió siluetas,
Bellwood parecía estar en una discusión acalorada con otro hombre. Su lenguaje corporal era agresivo. En un momento, el extraño apartó su mano bruscamente. Helen observó en silencio. Una bocina la sobresaltó. El semáforo estaba en verde. Avanzó, pero siguió mirando por el retrovisor. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué discutían? Condujo una cuadra más antes de girar. Volvió hacia la clínica. Al regresar a la clínica, Helen se sorprendió al ver que tanto el BMW del Dr. Bellwood como una motocicleta deportiva negra estaban saliendo del estacionamiento. La moto veloz tomó una calle lateral. El auto del doctor, más lento, siguió la vía principal. «Por lo menos no fue una pelea física», murmuró Helen, algo aliviada. Curiosa, tomó su camino habitual, que coincidía con la dirección que habían tomado ambos vehículos. Sabía que el doctor Bellwood vivía en un exclusivo vecindario no muy lejos. Recordaba haber dejado a Lacey en una celebración allí, cuando ella recién empezaba a trabajar con él. Esa noche, Helen había notado un momento incómodo. El doctor le guiñó el ojo a Lacey, quien se sonrojó. Su hija no quiso hablar al respecto y con el tiempo pareció olvidarlo. Pero ahora, mientras seguía al BMW a distancia prudente, notó que el doctor no giraba hacia su barrio. En su lugar, entró en el estacionamiento de Medipro Supply, una tienda de suministros médicos. La moto había girado por una calle secundaria que Helen conocía. Solía tener un viejo autolavado y pocas construcciones más. Reduciendo la velocidad, miró hacia esa calle desierta. «¿Qué tendría alguien que hacer allá?», se preguntó. En voz baja, se reprendió a sí misma. «No soy investigadora. Solo soy una madre preocupada que está imaginando cosas». Pero la inquietud no la abandonaba. Ya en casa, intentó descansar, aunque sin lograrlo del todo. Más tarde abrió su correo electrónico esperando una actualización del detective Hale. Un nuevo mensaje apareció en la bandeja de entrada. «Señora Drayton, nuestro equipo forense ha encontrado huellas dactilares parciales en el alambre usado para agrupar los uniformes. La coincidencia en la base de datos es con Marcus Dake, miembro de una pandilla con antecedentes por robo a mano armada. Hay órdenes de arresto pendientes. Lo estamos tratando como sospechoso principal. Le informaremos sobre cualquier novedad». Detective Elliot Hale Helen leyó el mensaje varias veces. Finalmente, un nombre, pensó. Buscó Marcus Dake Brookvale y encontró una ficha policial. Hombre de unos 30 años, tatuajes faciales prominentes, mirada desafiante. La estudió con atención. ¿Podría haber sido el hombre con quien Bellwood discutía en la clínica? La imagen de esa mañana no era clara. No había notado tatuajes, y la idea de que un cirujano respetado como Bellwood estuviera vinculado a un criminal conocido no tenía sentido. «Oh, sí», marcó a Julia. «¿Recibiste el correo del detective?» «Sí», respondió Julia. «Ese tal Marcus Dake. Naomi me dijo algo días antes de desaparecer. Mencionó que sentía que alguien la seguía. Un hombre con tatuajes. Lo vio varias veces cerca del hospital y cerca de su edificio. Por eso empezó a quedarse en casa de Mina. Se sentía más segura allí». Helen sintió una presión en el pecho. «Lacey nunca me dijo algo así. ¿Le comentaste esto a la policía?» «Sí, pero sin más datos no pudieron hacer mucho». Dijo dónde lo vio exactamente. Cerca de la calle Grove, por el viejo autolavado. Helen se quedó en silencio. Esa era la misma calle por donde la moto se había desviado esa mañana. «Julia, vi algo hoy que me pareció extraño. El doctor Bellwood estaba discutiendo con un hombre en su clínica, y luego esa moto fue por esa misma calle. ¿Crees que están conectados?» Julia sonaba escéptica. «Bellwood es un médico. ¿Por qué se asociaría con un delincuente?» «No lo sé, pero el momento no me parece casual. Aparecen los uniformes y ese mismo día el doctor se presenta de la nada.
después de meses, desaparecido. Tal vez deberías contárselo al detective Hale. Lo haré, pero primero quiero asegurarme. Por cierto, ¿sabías que June tiene una cita con él esta tarde? Sí, una consulta para un paciente. ¿Vas a ir? Voy a acompañarla. Quiero ver la clínica por dentro. Helen, estás empezando a sonar un poco paranoica, dijo Julia con delicadeza. Bellwood conocía bien a Lacey. ¿Por qué sospechar de él ahora? No estoy diciendo que sea culpable, replicó Helen. Solo que algo no cuadra. No desde esta mañana hubo una pausa. Confío en tu instinto, Helen. Solo ten cuidado, no te dejes llevar por el miedo. Lo sé, suspiró Helen. Pero después de 6 meses sin respuestas, no quiero ignorar nada. Colgó y luego llamó a June, a quien también le compartió el correo del detective y la conversación con Julia. ¿Puedo acompañarte a la cita?, preguntó Helen. Claro, en realidad agradezco no tener que ir sola. Podemos ir juntas, me vendría bien la compañía. ¿Notaste algo raro en Bellwood esta mañana? No lo sé, respondió June pensativa. Los médicos hacemos juramentos. Alguien como él no arriesgaría todo por algo ilegal. Probablemente solo estaba agotado. Tal vez tengas razón, dijo Helen, aunque seguía con dudas. Pásame, buscar a las 2, agregó June. Pero por favor, trata de no obsesionarte. Helen colgó y se quedó mirando una foto de Lacey con sus amigas, sus uniformes, sus sonrisas. Luego se detuvo en una foto de hace 8 meses, en una gala del hospital. En el fondo, desenfocado, estaba el doctor Bellwood, observándolas, siempre observándolas. Las horas pasaron lentamente mientras Helen repasaba una y otra vez el nombre Marcus Dake, buscando más información en línea. No había mucho más allá de su ficha criminal, pero su rostro ya estaba grabado en su mente. Cuando la alarma de su celular sonó, se dio cuenta de que era hora de recoger a June para la cita en la clínica del doctor Bellwood. El viaje hasta la casa de June tomó apenas 10 minutos. Su amiga ya la esperaba en la entrada, lista, pero visiblemente cansada. ¿Has tenido noticias nuevas del detective?, preguntó June al subir al auto. Nada más allá del correo, respondió Helen. ¿Y tú? ¿Has hablado con Julia? Sí, está en casa descansando. Esta mañana fue agotadora para todas. Durante el trayecto, June explicó: esta cita es para evaluar a un paciente con quemaduras severas en el rostro. He estado buscando al especialista adecuado, y Bellwood tiene experiencia en reconstrucción facial. Helen asintió. No era el mejor momento para sospechas, pero tampoco podía ignorar su inquietud. Llegaron a Bellwood Aesthetic Medicine 15 minutos antes de la hora programada. El edificio era elegante, moderno, con ventanales altos y una fachada de piedra clara. Esta vez había varios autos en el estacionamiento, no solo el BMW del doctor. Entraron a la recepción, donde una joven con uniforme médico elegante las saludó desde el mostrador curvo. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Tengo una cita con el doctor Bellwood a las 2, dijo June, mostrando su identificación médica. La recepcionista tecleó en su computadora. Su expresión cambió sutilmente. Lo siento mucho, doctora Tan. El doctor Bellwood canceló todas sus citas de la tarde debido a una emergencia. Intentamos comunicarnos con todos los pacientes, pero algunas llamadas fueron al buzón. ¿Está todo bien?, preguntó June con el ceño fruncido. No nos dio detalles, respondió la recepcionista, solo que no desea ser molestado por el resto del día. Helen se apartó hacia los ventanales. Miró al estacionamiento. Su coche todavía está ahí, comentó. ¿Aún está en la clínica?, preguntó June. La recepcionista dudó. Sí, está en su oficina. Dijo que saldría pronto. Agradecieron y salieron nuevamente.
Al pasar por el coche del doctor, Helen se detuvo. Algo en el asiento trasero captó su atención. Equipo médico, un tanque de oxígeno, dispositivos de monitoreo y, notablemente, una camilla plegable. «June, mira eso», susurró Helen señalando. «¿Por qué tendría una camilla portátil en su vehículo personal?», se preguntó June. «Normalmente, una clínica bien equipada tendría transporte médico propio». Helen se alejó del coche con el ceño fruncido. Primero la discusión de esta mañana, luego cancelar citas, pero sin irse realmente. ¿Y ese equipo? «Helen», dijo June en voz baja, «estás empezando a sonar como una investigadora. Él podría estar preparando un traslado o atender una emergencia domiciliaria». «Tal vez», concedió Helen, aunque su mente no se calmaba. Ya dentro del auto, Helen encendió el motor, pero no se movió. Se quedó mirando el edificio. «¿Y si esperamos solo unos minutos, ver hacia dónde va? Eso ya es acoso», advirtió June, aunque su tono era más de preocupación que de reproche. «¿Por qué no vamos a casa de Julia mejor?» Helen dudó. En ese momento vio movimiento. Bellwood salía de la clínica con un maletín pequeño en la mano, caminando rápidamente hacia su coche. «Mira», dijo Helen en voz baja, «se está yendo». El doctor se subió a su BMW. Coincidió con ellas en la intersección, colocándose en el carril derecho. Desde esa distancia podían verlo claramente a través de la ventana lateral. Iba hablando por teléfono. Su expresión estaba alterada, gesticulaba, golpeó el volante con la mano. «Por favor», dijeron que escucharon a través de la ventana semiabierta. La palabra siguiente fue apenas audible: «peligroso». Su semblante, un cambio de frustración a algo cercano al ruego. El semáforo cambió y el coche del doctor se adelantó rápidamente. Detrás de ellas un claxon sonó. Helen reaccionó y continuó la marcha, pero sin pensarlo demasiado, siguió al BMW a distancia segura. «Helen, ¿qué haces?», preguntó June preocupada. «No vamos a seguirlo como en una película de espías. Y lo que acabamos de ver, ¿eso te pareció normal? Podría estar hablando con un paciente o con un familiar. Está claro que está bajo presión. No deberíamos sacar conclusiones». Helen iba a ceder, hasta que vio hacia dónde giraba el coche de Bellwood, la calle Grove. La misma donde estaba el viejo autolavado, la misma que mencionó Julia, la misma por la que desapareció la moto esa mañana. «June, ese no es el camino al hospital», dijo. Helen, bajando la velocidad, June verificó en su celular. «Tienes razón. Esa calle no lleva a ningún centro médico». Eso fue suficiente. Helen giró también, siguiendo al BMW. El paisaje cambió. Atrás quedaban las zonas residenciales y los negocios. Ahora estaban en un área más industrial, con calles mal mantenidas y edificios vacíos. Después de unos 15 minutos, el BMW entró en el estacionamiento de un edificio deteriorado. Un cartel apenas legible decía «Clínica Brookway», oculto parcialmente por ramas. Helen estacionó discretamente en una estación de servicio al otro lado de la calle. Desde allí podían ver claramente. La misma motocicleta negra estaba estacionada cerca de la entrada. «Es la misma moto», dijo Helen, casi en un susurro. Observaron cómo el doctor Bellwood bajaba equipo médico de su coche y hacía varios viajes hacia el interior del edificio abandonado. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. La fachada mostraba grietas. Claramente, el lugar no estaba en uso oficial. «¿Por qué haría procedimientos en un sitio como ese?», preguntó June, ahora abiertamente alarmada. «Tal vez el hombre lee esta mañana. Tal vez es él». June sacó su celular. «Voy a llamar al detective Hale. Esto ya no es una corazonada». Mientras June hablaba, Helen comenzó a grabar video desde su teléfono.
Capturó al doctor moviéndose hacia el edificio con el equipo. Envió el video al detective Hale y a Julia, junto con su ubicación en tiempo real. Julia respondió al instante: ¿Qué tipo de moto es esa? Naomi me describió una moto negra cuando decía que alguien la seguía. Helen buscó el modelo en línea y se lo envió. Esa es, confirmó Julia. Esa es la que ella mencionó. June terminó su llamada. Vienen en camino, dijo. El detective dijo que no salgamos del coche bajo ninguna circunstancia. ¿Parecía que nos creía? Más que eso, respondió June. Parecía como si ya sospechara algo. Las dos mujeres permanecieron dentro del coche, observando la clínica abandonada. El silencio del lugar contrastaba con la creciente tensión en sus estómagos. Los minutos se arrastraban. A pesar de que el reloj apenas marcaba 15 minutos desde la llamada, parecía que llevaban horas esperando. Entonces, en la distancia, comenzaron a escucharse sirenas. Helen y June intercambiaron una mirada. 3 patrullas se acercaban a gran velocidad con las luces encendidas. Los vehículos se detuvieron frente a la clínica con precisión. Agentes bajaron rápidamente, posicionándose alrededor del edificio. El detective Elliot Hale descendió de su vehículo principal y al ver el coche de Helen al otro lado de la calle, se dirigió directamente hacia ellas. ¿Están bien?, preguntó al llegar a la ventanilla. Sí, aseguró Helen. Lo seguimos hasta aquí y llamamos cuando vimos que algo no cuadraba. Hicieron lo correcto, dijo Hale con firmeza mirando hacia la clínica. Hemos estado observando al doctor Bellwood desde esta mañana. June frunció el ceño. ¿Ya sospechaban de él? Desde que aparecieron los uniformes, respondió Hale. Revisamos los registros del hospital. Su tarjeta fue usada en zonas restringidas y horarios en los que no estaba programado. Había irregularidades. ¿Y por qué no nos dijeron nada?, preguntó Helen. No podíamos hacerlo sin evidencia concreta, explicó Hale. Es un médico respetado. Acusarlo sin pruebas hubiera sido irresponsable. Un grito desde la clínica desvió su atención. Los oficiales rodeaban el edificio con armas desenfundadas. A través de un altavoz, un oficial daba instrucciones para que los ocupantes salieran con las manos visibles. «Quédense aquí», ordenó Hale antes de volver corriendo con su equipo. Instantes después, la puerta de la clínica se abrió. El doctor Ethan Bellwood emergió primero con las manos en alto. Ya no tenía el aspecto pulcro de siempre. Su camisa arrugada, el cabello desordenado, la mirada entre desafiante y resignada. Tras él salió otro hombre, más alto y corpulento, con marcas evidentes en la cara y brazos, restos de tatuajes parcialmente eliminados. Helen sintió un nudo en el estómago. «Ese debe ser Marcus Dake», dijo. Ambos fueron esposados y llevados a patrullas separadas. Hale se acercó al doctor Bellwood, le habló brevemente y luego se alejó para coordinar con sus agentes. Entonces, ocurrió lo inesperado. Más oficiales salieron del edificio, esta vez acompañando a 3 figuras frágiles, ayudadas cuidadosamente hacia ambulancias que habían llegado minutos antes. Aún desde el otro lado de la calle, Helen lo supo. «Dios mío», susurró, agarrando el brazo de June. «Son ellas, son nuestras hijas». Sin pensar, cruzaron corriendo hacia la escena, ignorando al oficial que intentó detenerlas. Lacey, Naomi y Mina estaban siendo trasladadas a camillas. Delgadas, pálidas, con signos evidentes de maltrato, pero vivas. «¡Lacey!», llamó. Helen corriendo hacia ella. La joven apenas levantó la vista. «¡Mamá!», susurró con una voz quebrada. Un paramédico intervino con cuidado. «Señora, necesitamos trasladarlas al hospital de inmediato. Están muy deshidratadas y débiles». El detective Hale se acercó rápidamente. «Están vivas, señora Drayton. Las llevamos ahora al hospital
General Northridge, June, se llevó las manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente. ¿Cómo las encontraron tan rápido? Una vez que ingresamos, fue directo, explicó Hale. Estaban en la antigua sala de aislamiento del edificio. Habían sido mantenidas ahí todo este tiempo. Helen sacó su teléfono y llamó a Julia. «Julia, las encontraron. ¡Están vivas! Las llevan al hospital ahora. Ven rápido». La exclamación de alegría de Julia se escuchó incluso desde el teléfono. Hale asintió comprensivamente. «Pueden seguir a las ambulancias. Me reuniré con ustedes allá». Mientras Helen y June regresaban al coche, los equipos forenses comenzaban a instalarse alrededor del edificio. Helen miró por última vez la fachada, deteriorada, antes de arrancar. En el trayecto, June llamó a Julia para ponerla al tanto de lo poco que sabían. Hale les había dicho que Bellwood y Dake estaban bajo custodia y que las chicas estaban siendo estabilizadas. «No puedo creer que estén vivas», dijo Helen con voz temblorosa. Durante todo el trayecto, la imagen de Lacey en la camilla no salía de su cabeza. Después de 6 meses de agonía, su hija había sido encontrada, exhausta, débil, traumatizada, pero viva. El trayecto hasta el Hospital General Northridge fue a la vez eterno y fugaz. Helen y June siguieron a las ambulancias en silencio, apenas creyendo lo que acababa de ocurrir. Al llegar, el área de urgencias ya estaba preparada para recibir a las pacientes. Los equipos médicos salieron rápidamente para transferir a las 3 jóvenes desde las camillas de transporte a las camas del hospital. Helen y June fueron conducidas a una sala de espera reservada, donde Julia llegó minutos más tarde, sin aliento de tanto correr. Las 3 madres se abrazaron. El alivio y la emoción se mezclaban con una ansiedad persistente por el estado de sus hijas. «Nos avisarán tan pronto como puedan verlas», explicó Helen secándose los ojos. «Dijeron que están muy deshidratadas, pero estables». «¿Qué pasó?», preguntó Julia, aún intentando procesar. «¿Por qué Bellwood?» «Todavía no lo sabemos», respondió Helen. El detective Hale prometió darnos detalles en cuanto tenga algo concreto. Mientras esperaban, el personal del hospital las atendía con agua, mantas y palabras de apoyo. La noticia del rescate se había esparcido rápidamente. Varios empleados del hospital, incluyendo compañeros de las jóvenes enfermeras, se agolparon en los pasillos esperando cualquier novedad. Horas más tarde, el detective Hale llegó acompañado de 2 oficiales. Su expresión reflejaba el desgaste del día, pero también cierta tranquilidad. «Están estabilizándolas», dijo. «Los médicos creen que se recuperarán físicamente con el tiempo». «¿Podemos verlas?», preguntó Julia con urgencia. «Pronto», respondió Hale. «Están en evaluación, pero me aseguraron que les permitirán entrar en cuanto sea seguro». Helen respiró hondo. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Bellwood las secuestró?» «Será más claro si se sientan», indicó el detective, señalando las sillas vacías. Una vez sentadas, Hale comenzó su explicación. «Según nuestras entrevistas iniciales con Marcus Dake, Bellwood lo contrató a través de un contacto del bajo mundo. El plan era simple: eliminar a las enfermeras sin dejar rastros». Las 3 mujeres se quedaron en silencio. La palabra eliminar resonó en sus mentes. «¿Pero por qué?», preguntó June, incrédula. «Ahí es donde entra la parte complicada», respondió Hale. «Marcus dijo que no pudo cumplir con la orden. En lugar de matarlas, las encerró en una vieja clínica abandonada que había pertenecido al padre de Bellwood. El edificio llevaba años cerrado». «¿Entonces han estado allí todo este tiempo?», preguntó Julia con voz quebrada. «Sí, encerradas en una sala sellada. Condiciones precarias, pero estaban vivas». «¿Y por qué Marcus las mantendría con vida?».
Si era un criminal, ¿por qué no simplemente...? Porque empezó a usar su valor como forma de presión, explicó Hale. Le exigió a Bellwood que le hiciera una cirugía de reconstrucción facial. Quería una nueva identidad para evadir la justicia. Cuando Bellwood se negó, Marcus amenazó con exponer todo. Entonces, ¿los uniformes en el sistema de drenaje?, preguntó Helen, uniendo las piezas. Fue su advertencia, afirmó Hale. Marcus tenía los uniformes guardados. Los empaquetó y los arrojó a una entrada industrial del sistema de alcantarillado. Sabía que causarían una obstrucción, sabía que llamarían la atención. Y eso fue lo que los llevó a ustedes, dijo June, comprendiendo. Exacto, asintió. Hale. Cuando identificamos las huellas en el alambre, rastreamos a Marcus. Su última dirección estaba vacía, pero descubrimos que vivía en la clínica abandonada, vigilando a las chicas. ¿Confesó todo esto?, preguntó Julia con las manos entrelazadas. Sí, en cuanto fue arrestado, dijo. El doctor Bellwood fue quien planeó todo. Yo solo hice lo que me pidió. Una enfermera se acercó en ese momento. Disculpe, detective. Una de las pacientes. La señorita Drayton está pidiendo hablar con usted. Dice que es urgente. Hale se levantó de inmediato. Iré ahora mismo. Helen también se puso de pie. ¿Puedo ir con usted? Necesito verla. El detective dudó por un momento, luego asintió. Está bien, pero déjela hablar a su ritmo. Caminaron por el pasillo hasta una habitación privada. Lacey yacía en la cama, con líneas intravenosas y monitores emitiendo suaves pitidos. A pesar de su evidente debilidad, sus ojos estaban alerta. «Mamá», susurró al ver a Helen. Ella se acercó y la abrazó con cuidado, conteniendo las lágrimas. «Nunca dejé de buscarte», murmuró Helen. Lacey miró al detective. «Necesita saber por qué pasó todo esto». «Tómate tu tiempo», dijo Hale sentándose junto a la cama. Bellwood estaba falsificando registros y cobrando seguros por procedimientos que no realizaba. También era inapropiado con pacientes sedados. Noté irregularidades en el papeleo. Hablé con Naomi y Mina. Decidimos recolectar pruebas antes de reportarlo. ¿Él se enteró?, preguntó Hale. Supongo que sí. Debió ver algo. Nos emboscaron en el estacionamiento del hospital una noche. Todo se volvió negro. Tu testimonio ayudará a completar el caso, aseguró Hale. ¿Naomi y Mina están bien?, preguntó Lacey con preocupación. Están recibiendo tratamiento, respondió Helen. Van a recuperarse. En ese momento, otra enfermera apareció en la puerta. La señorita Price también está despierta. Pide hablar con usted, detective. Iré enseguida, dijo Hale. Una cosa más, añadió Lacey con voz débil. Marcus no fue tan cruel como pudo haber sido. Nos trajo medicinas cuando Mina enfermó. Creo que también estaba atrapado. El detective asintió, procesando la información. Su cooperación podría beneficiarlo durante el juicio, pero aún enfrentará consecuencias. Mientras salían de la habitación, el pasillo estaba lleno de personal médico, familiares y medios, que esperaban alguna confirmación. Él se detuvo brevemente con Helen. Voy a ver a las otras dos y luego coordinar con mi equipo en la clínica. También estamos registrando la oficina del Dr. Bellwood en el hospital. Puede haber más. Helen volvió con Julia y June. Pronto, las tres serían llamadas una por una para ver a sus hijas. Aunque el camino hacia la recuperación apenas comenzaba, algo había cambiado. Ya no era incertidumbre, era esperanza. Horas después, Helen regresó a la habitación de Lacey. La encontró sentada junto a la ventana, en silla de ruedas, cubierta con una manta. Aunque seguía frágil, su rostro tenía más color, sus ojos algo más vivos. «Hola, mamá», dijo con una débil sonrisa. «Julia y June están aquí. Vamos a ver a Mina en su habitación».
Helen empujó suavemente la silla de ruedas mientras avanzaban por el pasillo. Al llegar, Julia y June ya estaban esperando junto a sus hijas. El momento fue emotivo. 3 madres, 3 hijas, todas juntas, por primera vez en 6 largos meses. Los médicos creen que podremos ir a casa la próxima semana, dijo Naomi con voz aún débil. Pero necesitaremos atención domiciliaria y seguimiento nutricional. Nuestra masa muscular está muy comprometida, agregó Mina con tono clínico. Su conocimiento médico intacto a pesar de todo. Poco después, el detective Hale llegó, golpeó suavemente la puerta y entró. «Espero no interrumpir», dijo con cortesía. «No lo hace», respondió June. Estábamos conversando sobre los próximos pasos. «Tengo algunas actualizaciones», anunció Hale tomando asiento. «El Dr. Bellwood ha sido formalmente acusado por múltiples cargos: secuestro, conspiración para cometer asesinato, fraude, mala praxis y otros delitos». «¿Y Marcus Dake?», preguntó Lacey en voz baja. «Está cooperando con la investigación. A cambio de su testimonio, se está considerando una reducción de cargos. Aún así, enfrentará una sentencia considerable». Bellwood explicó por qué no simplemente «¿Nos despidió del hospital?», preguntó Mina, formulando la pregunta que todas pensaban. Según su declaración, no se trataba solo del fraude al seguro, explicó Hale. Su clínica privada estaba al borde de la quiebra. Había tomado préstamos importantes y estaba falsificando reclamaciones para mantenerse a flote. Si alguien lo denunciaba, lo perdía todo. Así que decidió eliminar la amenaza, concluyó Naomi con tono seco. «Hay más», agregó Hale. «Al registrar su oficina y la clínica, encontramos evidencia de años de conducta indebida, desde 1900, mal uso de anestesia hasta documentos falsificados, todo cuidadosamente oculto, hasta que ustedes comenzaron a notar los errores. ¿Nadie lo sospechaba?», preguntó Julia, incrédula. «Era meticuloso», dijo Hale, pero Lacey descubrió las inconsistencias y eso lo desestabilizó. Cuando supo que las 3 estaban involucradas, decidió actuar. «¿Cómo se conectó con Dake?», preguntó Helen. «A través de un paciente con vínculos criminales. Dake quería desaparecer. Bellwood prometió operarlo si se encargaba de ustedes. Pero luego fue posponiendo la cirugía, poniendo excusas. Una enfermera entró a revisar los signos vitales y ajustar los medicamentos. Tras su salida, Lacey habló con voz pausada. «Recuerdo el último día en el hospital. Vi una factura duplicada por un procedimiento que no se había hecho. Cuando se lo mostré, Bellwood dijo que era un error administrativo. Pero la forma en que me miró, supe que algo estaba mal. No podías haber previsto lo que haría», dijo Helen tomando su mano. Más tarde, al caer la tarde, las madres se prepararon para volver a casa. Pero Lacey pidió a Helen quedarse un momento más. «Durante esos meses, pensaba en ti cada día, en casa, esperando. Esa imagen me ayudaba a resistir». Helen la abrazó con cuidado. «Yo nunca perdí la esperanza. Ni por un solo día». En el pasillo, Julia y June esperaban. Las 3 mujeres se abrazaron. Habían sido transformadas por la experiencia. Lo mismo sus hijas. «El hospital ofreció reintegrarlas cuando estén listas», comentó June. «¿Creen que volverán?». «No lo sé», dijo Helen. «Pero sea cual sea su decisión, estaremos aquí». Al salir, pasaron por el ala de dermatología, donde Lacey había trabajado con Bellwood. El ambiente era distinto, más silencioso, más contenido. Afuera, el sol se ponía tras los edificios del hospital. Las cámaras de medios aún permanecían, pero el frenesí inicial ya había disminuido. Las madres se detuvieron un momento. Miraron hacia atrás, hacia el edificio que ahora albergaba a sus hijas nuevamente. Esta vez, a salvo. «Estuvimos tan cerca de no encontrarlas nunca»,
dijo Helen con voz baja. Si esos uniformes no hubieran bloqueado esa tubería, añadió June. Si tú no hubieras notado el comportamiento extraño de Bellwood, dijo Julia, y si el detective Hale no hubiera atado los cabos tan rápido, cerró Helen. Se quedaron en silencio unos segundos. Se quedaron en silencio, mirando hacia el hospital mientras el sol descendía. El camino de sanación sería largo, pero ya no estarían solas. Lo enfrentarían juntas. ¿Misma hora mañana?, preguntó Helen, aunque ya conocía la respuesta. Ambas asintieron. Las 3 mujeres se separaron, caminando hacia sus autos con la certeza de que seguirían adelante, juntas.